tasakan hayas katani guayunaki, tarats taya jamaya, yo te inchico tu guayastain casruje tu Parlamento Indígena de América. Hay varios temas que quiero tratar con usted, sobre todo porque hay en este momento o va a iniciar una consulta para lo que ha propuesto además el presidente Nicolás Maduro del Plan de la Patria. ¿Cuál es la participación de las comunidades indígenas de nuestro país en esta iniciativa? Bueno, nosotros estamos ahorita desde el Parlamento Indígena acompañando esta iniciativa de consulta democrática y participativa a la que ha convocado nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros, bueno, como todos sabemos que la inclusión y el proceso reivindicativo de los pueblos indígenas inicia desde el año 1999 y bueno, es un proceso de ampliación de la participación de los pueblos indígenas. Es decir, cómo podemos consolidar en estos espacios el tema de educación indígena, el tema de la participación política, el tema estructural de Estado, pero cómo debe de ser la participación indígena recordando las particularidades de todos los 44 pueblos indígenas existentes en Venezuela. Ya nosotros iniciamos un despliegue a nivel nacional para precisamente escuchar a nuestros hermanos indígenas que se encuentran dentro de sus comunidades. ¿Cuáles son las principales necesidades que ellos están planteando hasta este momento? Porque las comunidades indígenas no escapan a la realidad de exactamente, nuestro país, por supuesto. Claro que sí. Nosotros, bueno, estamos planteando, por lo menos en el tema económico, enfrentando esta arremetida económica que, bueno, ha enfrentado el pueblo de Venezuela, el tema de la inclusión del conuco indígena al tema de producción nacional. ¿Cómo nosotros podemos rescatar o valorizar más el trabajo de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos campesinos, que son los primeros productores del tema de alimentación en Venezuela? El otro tema es el tema de educación. ¿Cómo podemos y tenemos que fortalecer, es una obligación nuestra y de esta generación, ¿no? Valorizar más el tema de la educación propia, basada en los conocimientos impartidos por nuestros abuelos y abuelas. En esas dos vértices estamos trabajando, primero el tema de educación, porque debemos de estar formados, debemos de seguir creciendo en el tema académico para precisamente ocupar los espacios correspondientes en materias políticas y en todos los ámbitos. ¿Qué cree usted que ha impedido quizás la inclusión y la visibilidad mucho más de las comunidades indígenas, tomando en cuenta que parecieran que estarán un poco todavía aislados en algunos estados como el estado Bolívar, el estado Zulia, pero no los vemos quizás en puestos de poder o incluidos ciertamente en la sociedad venezolana? Miren, nosotros desde 20 años de Revolución Bolivariana, yo creo que ha sido históricamente la participación y la inclusión de pueblos indígenas en grandes escenarios. Mire, por primera vez podemos decir que hoy una joven de 25 años puede asumir la presidencia de un parlamento, de un foro internacional de debate y de encuentros de diferentes culturas a nivel internacional. También podemos decir que tenemos ministra indígena, es decir, hemos ocupado grandes espacios, grandes escenarios en el ámbito político, igual que el tema de educación, docentes indígenas, igual que el tema de comunicación, cómo podemos ver comunicadores y comunicadoras indígenas que han estado al frente pues de grandes responsabilidades. Nosotros lo que pasa es que las particularidades y la forma de vivir de nosotros los indígenas a veces nos hace un poco restringirnos porque la lucha debe ser de nuestra comunidad. Volvernos un factor político implica otros puntos de vista, otras acciones y creo que para mantenernos, porque más de 500 años de resistencia debe seguir fortaleciendo para consolidar verdaderamente lo que hemos luchado, que es las reivindicaciones por completo, más allá de participar en escenarios políticos, electorales. Nosotros hay grandes deudas históricas que en los pueblos indígenas, que en 20 años no ha sido suficiente, pero también agradecerle y reconocer el reconocimiento constitucional que se nos ha dado. Pues eso es un gran avance y es un avance histórico. Hay algunas otras realidades que me gustaría conocer, cuáles son las acciones que implementa precisamente el Grupo Parlamentario Venezolano en este Parlamento Indígena de América, tomando en cuenta en que el año pasado, por ejemplo, hubo denuncias específicamente de Gladys Huaypo, ella es diputada indígena de la región Oriente. Ella hablaba de la proliferación de enfermedades que estaban erradicadas como sarampión, difteria, paludismo y malaria. ¿Cómo se está trabajando para evitar, prevenir y, por supuesto, darle atención a quienes ya la padecen? Miren, nosotros en nuestras comunidades indígenas existen ciertas situaciones que nosotros desde el gobierno bolivariano hemos planteado, hemos llevado para que sean atendidas inmediatamente. El tema de salud en pueblos indígenas es una prioridad para este gobierno y para nosotros que somos indígenas y estamos al frente de ciertas responsabilidades. Hay un equipo de despliegue a nivel nacional
bueno, ahora con el planteamiento del programa Somos Venezuela, que está encabezado, bueno, por el Ministerio de Pueblos Indígenas, que es el ente rector de atención de políticas públicas para los pueblos indígenas, y también tenemos la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud, precisamente para estudiar, verificar el caso y estar atendiendo directamente a nuestros hermanos indígenas. Es a veces un poco difícil porque el indígena culturalmente se restringe a ser atendido, lo digo por... Sí, tiene su propio método. Su propio mecanismo de atención en materia de salud, pues nosotros creemos y apostamos a la medicina tradicional indígena. A veces hay abuelos y abuelas indígenas que no les gusta que les inyecten, pues, claro. por condiciones culturales, pues, pero ahí está el gobierno, pero como indígenas debemos adaptarnos un poco y primero está la vida. Bien, vamos a seguir conversando con Yosmary Fernández al regreso de esta pausa. Ella es